Bueno, buenas tardes. Una reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Esta es la anteúltima del año. Cerramos en el mes de noviembre con la última reunión. Para quienes no hayan venido antes, nos reunimos una vez por mes desde hace 7 años, siempre hospedados por el Centro Cultural de España hasta ahora, para discutir cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la profesión, por otro lado, con el ámbito literario, el ámbito editorial, el estado de la lengua, etcétera, etcétera. El club, para quien tampoco lo sepa, nació un poco en función de una forma de frenar los abusos a los cuales nos tienen acostumbrados los editores y demás, y a su vez para que también nosotros podamos comprender un poco el punto de vista de los editores, pero la cosa fue ampliándose y empezó a comprender otro tipo de cosas como el estado de la lengua, de quién es la lengua. Nos peleamos muchísimo con la Real Academia, el Instituto Cervantes, etcétera, etcétera, y también para saber qué es lo que pasa en otras latitudes con la traducción, para saber cosas específicas de ciertas traducciones importantes, enterarnos de qué es lo que está pasando tanto aquí como en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto queda reflejado en el blog del Club de Traductores Literarios, al cual se accede poniendo el nombre en Google. Ahí no solamente van a estar los 7 años de reuniones grabadas, las pueden ver por YouTube, hay un canal de YouTube donde figuran cada una de esas cosas, y aparte de todo eso, todos los días subimos alguna cosa referida nuevamente a la traducción, el estado de la lengua, el mundo editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Ya les digo, si no me equivoco, alrededor de la tercera semana de noviembre es la última actividad del año. No está claro todavía qué es lo que va a ser, pero supongo que va a ser divertida, interesante y demás. Bueno, y hoy tenemos una mesa bastante especial porque nunca antes habíamos tenido una mesa dedicada a la interpretación, que es una de las tantas especies de la traducción, pero en el caso de la interpretación que hemos elegido hoy se trata de 2 intérpretes que han trabajado sobre literatura, Felicitas y Alejandro, literatura en lengua inglesa, literatura en lengua coreana. Entonces, más que una exposición, como hicimos en otras oportunidades, lo que vamos a hacer hoy es una especie de diálogo. Siéntanse libres de interrumpir cuando quieran. La idea es que se transforme todo esto en una conversación. Entonces, empezando con vos, ¿cómo te presentarías, Felicitas? Usa el micrófono, por favor. Bueno, yo soy intérprete español-inglés, inglés-español. Soy licenciada de la Universidad de El Salvador. Y bueno, me encanta interpretar sobre todo escritores, me encanta la literatura. Siempre me gustó, pero además como que se fueron dando trabajos sobre literatura y eso como que me ayudó a abrir más mis puertas y estudiar más sobre escritores y distintos tipos de literatura. Y bueno, esa es una de las cosas que más me gusta de interpretar. Alejandro, ¿en tu caso? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Kim. A diferencia de Felicita, que tiene una formación profesional muy seria, yo soy alguien que aprendió esto de lo que se trata el trabajo del intérprete, lo que se dice entre comillas en la calle, por necesidad en un principio personales y después porque me pegaron. ¿Sí? Es un mundillo medio raro porque, a diferencia de las otras lenguas, un poco lo hablo con Felicita, el idioma coreano-español, español-coreano, que es a lo que me dedico, tiene muy poco margen, tanto laboral como de opciones profesionales. ¿Sí? Ante esta situación uno no tiene tantas especializaciones como puede haber en otros idiomas, o sea, especializarse en el campo de las ciencias sociales o en la parte más técnica. En el caso mío, uno hace lo que le piden y lo que haya. ¿Sí? Y tampoco el que pide tiene muchas opciones de decir quiero esto, lo otro, porque no tiene con quién discutirlo. Pero bueno, un gusto estar aquí. Bueno, esperemos contribuir en algo en esta charla breve. Gracias. Bueno, hecha esta brevísima autopresentación, la cuestión es saber cómo definirían ustedes las diferencias que hay entre el trabajo de intérprete que hacen y el trabajo que, por ejemplo, realizan los traductores comunes. Alejandro, ¿querés comenzar vos esta vez?
Estudié el posgrado, en verdad yo soy graduado en Historia, después luego acá en la Universidad de Buenos Aires y luego estudié el posgrado en la Universidad Nacional de Seúl, en Historia de Corea también. Lo que hacíamos cada tanto era traducir diferentes textos académicos, principalmente novedosos digamos, en cuanto a la lengua que esté en español no, en inglés al coreano. Y hay algo que siempre nuestro profesor, que tiene muchos años traduciendo, decía, en la traducción no hay puerta grande. ¿Sí? En la traducción uno puede tomarse una pausa, puede esperar, si un párrafo le cuesta más, darse un tiempo, fumarse un cigarrillo, tomarse un café, dormir, o bueno, uno tiene mucho ritmo de trabajo y muchas formas de actuarse a la situación, pero en la interpretación no hay opción, ¿sí? O se interpreta en el momento o se pierde la interpretación. ¿Sí? Entonces, creo que conlleva un tipo de dedicación, ¿sí? Si lo vemos como una especie de maratón, en la traducción, la interpretación sería una especie de 100 metros llanos en el que uno tiene que poner toda la intensidad y la concentración que se requiere, ¿no? ¿Felicitas? Bueno, sí, concuerdo totalmente con Alejandro. También otra cosa que yo noto diferente con la traducción es que el arte del traductor creo que es encontrar el término perfecto y específico para lo que está traduciendo. En cambio, el intérprete tiene que venir o el término a la cabeza en el momento o tiene que fijarse cómo explicarlo. Que eso también se practica mucho. Bueno, en mi caso yo lo practiqué en la universidad y también lo sigo practicando trabajando. Bueno, y Alejandro lo fue practicando trabajando, ¿no? Y ¿qué más? Sí, bueno, al interpretar te vienen las ideas a la cabeza y las tenés que procesar en el segundo y traducirlas. Como dice Alejandro, sí, en la traducción tenés mucho más tiempo, pero me parece que sí, en ese sentido yo siento más la diferencia en eso de encontrar la palabra exacta. Y bueno, sí, para mí interpretar es un desafío, pero bueno, se los recomiendo si de verdad les gusta la adrenalina. Pero bueno, es una profesión muy, muy enriquecedora y muy linda. Bueno, ambos, aparte de tener el tipo de entrenamiento que tienen la mayor parte de los intérpretes, han tenido que subir un escalón más porque lo que han interpretado fundamentalmente son escritores. ¿Cuáles serían las diferencias entre la interpretación en el caso de escritores o intelectuales y la interpretación a la que normalmente tiene como protagonistas, qué sé yo, no sé, gente del mundo de los negocios, gente del mundo de la política, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que cuando tengo que interpretar a un escritor, primero que estudio mucho sobre en lo que él se inspiró y trato de meterme en la cabeza del escritor, que eso creo que es lo más lindo, y descubrí una forma de escritura nueva es algo increíble. Por ejemplo, hace unos meses estuve interpretando con Jorge a un escritor irlandés que se llama Colum McCann, y él tiene una forma de escribir muy peculiar y me terminó encantando. Y así que descubrir cada tipo de literatura, cada forma que tiene un escritor de escribir es muy lindo. Y cuando me tocan cosas más técnicas, por ejemplo, medicina, o hace unas semanas tuve que interpretar a un militar, siempre tenés que estudiar vocabulario, pero es mucho más de glosarios y glosarios y glosarios, y creo que es más, a mí me enriquece más estudiar sobre la vida de un escritor que estudiar glosarios interminables. Esa es la diferencia para mí. Alejandro. Sí. Como bien decía Felicita, el tema de la preparación previa es fundamental en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Uno, si se va a traducir a una compañía de seguro, tiene que estudiarse cómo funciona la institución, cómo funciona el sistema de seguro, cuáles son las jergas que se utiliza. Lo mismo pasa con la literatura, creo. No es lo mismo traducir una literatura o un autor cuyos textos se basan principalmente en los 80, particularmente en el caso coreano, ¿no? Que ha cambiado mucho el perfil de la literatura de lo que es entre los 60 y los 80 y la generación más nueva. Entonces, naturalmente uno tiene que adaptarse y, como bien marcaba Felicita, uno tiene que un poco interiorizarse tanto en el tema en el que toca como en la persona o en la generación misma, en el caso de los escritores.
Esto es un poco subjetivo. Felicita habrá tenido otras experiencias. En el caso mío, interpretando a los escritores coreanos aquí en eventos o allá en otro tipo de entrevistas o publicaciones, hay una diferencia muy grande entre la oralidad y la escritura. ¿Sí? Una persona puede escribir muy bien una prosa, pero hablando una entrevista en vivo, ¿sí? Pues no debería ser una persona que es normal. ¿Sí? Entonces, si bien uno se encuentra con una prosa muy hermosa, un texto muy agradable, placentero literariamente, a la hora de interpretación, ¿sí? Esa persona muy posiblemente no sea la persona más elocuente, ¿sí? Y muchas veces me encuentro con ciertas dificultades. Esto es una cuestión muy particular, muy coyuntural, pero no siempre es más fácil, en el caso de la experiencia mía, en el caso de los escritores coreanos, interpretar que, por ejemplo, traducir o abordar simplemente como un lector sus textos. Y me gustaría saber un poco, yo me acuerdo de la jornada de Colum McCann, mientras nosotros charlábamos con él, vos escribías frenéticamente y no era que escribías, trazabas una serie de signos muy curiosos y demás. ¿Cuáles son las técnicas que utilizás para poder no olvidarte lo que tiene que decir, lo que dicen las personas y a su vez para sintetizarlo porque no puedes tomarte el mismo tiempo? Bueno, la interpretación consecutiva, por las dudas digo que hay dos tipos de interpretaciones, simultánea y consecutiva. La consecutiva es cuando una persona habla, después hace una pausa y el intérprete en ese momento toma notas y después lo repite en el otro idioma. Bueno, para mí la técnica más efectiva es, cuando yo empecé a interpretar, a estudiar, a practicar interpretación consecutiva, tomaba nota de todo. Porque pensás que así te lo vas a acordar mejor, pero no, anotás todo y después ves todo y no entendés nada. O sea, que lo que uno se tiene que concentrar es como armarse una... Por eso a mí me gusta interpretar escritores, porque siento que, o mis buenas experiencias que tuve, que contaban las cosas como un cuento, entonces yo me voy armando una historia en mi cabeza y voy tomando notas, pero prestando muchísima atención. Y la nota tiene que ser muy acotada. A veces pongo las primeras letras o las primeras letras y las últimas. No sé, también es como les decía antes, es un segundo que tenés para tomar esa decisión. A veces sí tengo símbolos para poner algunas cosas. Por ejemplo, guerra para mí es una espadita. Pero uno trabajando se va haciendo sus símbolos y su manera de tomar mejores notas. Alejandro. En el caso particular mío, yo le tengo mucha admiración a los intérpretes que toman muy buenas notas. ¿Sí? No sé cómo hacen. Me cuesta muchísimo. Felicita un poco, le decía. Uno, mientras que yo me dedico a tomar apunte de nota de eso, obviamente uno no escribe literalmente lo que se dice, sino sacará alguna flecha, 2 o 3 palabras claves, ¿sí? O sea, digamos, la causa-consecuencia de las palabras. Pero mientras uno más se concentra en el apunte mismo, tiende a perderse, digamos, lo que es esto que es tan agradable que tiene la interpretación, ¿no? El tono de voz o la mueca de la persona, el gesto, o sea, hay cierta carga de subjetividad, ¿sí? Cierta carga, no, bastante carga de subjetividad en la persona cuando se trata de la interpretación. Entonces, trato de no tomar apuntes. ¿Sí? Trato de no tomar apuntes y lo que hago básicamente es acordarme de tal cual, bueno, acá trato de acordarme tal cual lo que dijo. Hay otra cuestión muy particular que es el idioma coreano. El idioma inglés, ¿sí? Por más que uno nadie nunca estudió inglés, para empezar, ¿sí? Todo el mundo medianamente estudió inglés por placer en la escuela, porque lo obligaron para pasar de año, pero medianamente todos tienen muy contacto con el idioma. Además, muchas palabras son transparentes, así que cuando uno va escuchando, si bien no entiende la sintaxis íntegramente, tiene una noción si está hablando de la conspiración, si está hablando de la naturaleza, cosas por el estilo. En el coreano no pasa eso, ¿sí? Hay 0 grado de transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando
la persona que habla, la persona que tiene el micrófono, se cuelga a hablar, ¿sí? Más de 30 segundos, ¿sí? Por decirlo, algunas personas se cuelgan a hablar 15 minutos, ¿sí? Sin interrupción. Primero que es imposible casi para interpretar eso. Hay otro efecto soporífero en ese tipo de declaraciones tan largas, porque, bueno, si uno es inglés, bueno, más o menos uno va a entender las ideas, las palabras, después el intérprete confirma o desmiente esa versión. Pero en el caso del idioma coreano, no, la gente se duerme. ¿Sí? Tiene un efecto muy soporífero, literalmente hablando, el desconocimiento del idioma. Lo que yo siempre hago, o bueno, trato de hacer, aunque no con todas las personas se pueda, es decirle a la persona que justamente eso, mire, si usted habla 5 minutos, ¿sí? La otra gente, lo que está esperando, o sea, la gente que escucha durante 5 minutos, bueno, escucha un ruido de fondo, pero lo que está esperando al fin y al cabo es la interpretación. Entonces, siempre es mucho mejor, mucho más práctico que las frases sean de 2 o 3 oraciones relativamente cortas y rápidamente proceder a la interpretación. O sea, sería, digamos, con mayor pausa, pero la experiencia me dice que ese tipo de interpretación es mucho más efectiva y la gente se duerme menos. Una cosa que quería justamente preguntarte, a mí me tocó verte en acción, Alejandro, en la Feria del Libro. ¿Cómo se llamaba la narradora coreana que...? Sua. Que por cierto, digamos, escribió un libro francamente perverso, en cierto sentido. No se sabe muy bien si es una sucesión de relatos o si es una novela en partes, en donde se contaban una cantidad de cuestiones sumamente duras vinculadas a gente en un estado de pobreza extrema, pobreza moral incluso importante y demás. Y justo con esa misma escritora a mí me había tocado presentarla en Guadalajara, en la Feria de Guadalajara, sí. Y hubo algo que a mí me sorprendió y era que el público, cuando le hacía preguntas un poco juntando aquí y allá lo poco que podían llegar a saber de Corea, más todo lo que sabían de China y de Japón, y eso la irritó terriblemente, con lo cual esta narradora respondía con una delicadeza extrema las cosas más crueles y terribles al público. O sea, alguien le preguntó, por ejemplo, cuál es la influencia de Murakami y dijo, no me interesan los japoneses, a mí me influyeron los alemanes. O, por ejemplo, en otro momento alguien le preguntó cuál era la influencia del cine coreano sobre la literatura coreana y ella dijo, para mí el cine coreano es muy malo, prefiero el norteamericano, etcétera, etcétera. Y lo decía todo con una sonrisa y una delicadeza increíble. Y yo en ese momento miraba al traductor mexicano, coreano-mexicano, que estaba traduciéndola, y le corría una gota de sudor bastante importante. ¿Qué te pasó a vos con ella o cómo funciona la cosa en ese tipo de casos? Primero que a mí no me corre una gota de sudor, pero creo que ni en el peor de los casos, ni con un fierro en la cabeza, básicamente. Y otra cosa, es interesante porque al ser digamos, un campo cultural tan desconocido, ¿sí? Uno, como bien marcaba Jorge, uno arma un rompecabezas, pero que al fin y al cabo las piezas no cuajan entre ellas, ¿sí? O sea, uno agarra un poco de esto, de lo otro, y por lo general en las culturas asiáticas, las culturas más desconocidas para nosotros, bueno, nosotros digo en plural, porque estamos acá, ¿no? O sea, para nosotros sobre las culturas asiáticas, el desconocimiento produce muchas veces prejuicios y ciertas concepciones previas de una realidad distorsionada. Por ejemplo, si uno ve 2 películas violentas se piensa que los asiáticos se matan todo el día, ¿sí? Si uno ve 2 películas románticas se piensa que los asiáticos son románticos toda la vida, algo que le están errando olímpicamente en la puntería. O sea que uno tiene es como que la gente hace juicio de valor o interpreta una cultura a partir de 5 películas, por decirlo. ¿Está bien? En el caso de Sua, la escritora de la que habla Jorge, que estuvo aquí hace poco en la Feria del Libro, fue en caso... Por suerte, Sua decía eso, ¿no? Por suerte no me hacen preguntas constantes comparando el caso chino, que esto, que lo otro.
Pero también existen los prejuicios, obviamente, sean ingenuos o no, deliberados o no, pero existe cierto tipo de prejuicios o formaciones de parte de la cultura argentina, y me parece que particularmente la cultura, con muchos estereotipos hablando de la cultura porteña, ¿no? De cierto, de francofilia, entre francofilia, freudfilia y un montón de cosas más. A ella a Suba en ese caso lo que le llamó mucho la atención fue varias preguntas y en una entrevista muy específicamente hablando sobre, digamos, cuáles eran las influencias, pero a nivel de la psicología, ¿sí? Sinceramente, esta señorita no le importa nada la psicología, ¿sí? Nunca en su vida leyó a Freud ni a Jung, ¿sí? Nunca en su vida fue a hacer terapia. Los coreanos no hacen terapia, ¿sí? Los coreanos hacen terapia solamente con no con el psicólogo, ¿cómo se llama la otra persona, el que medica? Con el psiquiatra, porque tiene depresión o tiene que medicarse por el estilo. La gente no hace psicoanálisis, ¿eh? Es una cultura totalmente alejada del psicoanálisis. Entonces, recibía preguntas con cuáles habían sido las influencias de no sé qué. Es como, suele pasar mucho en el ámbito del cine, ¿no? Cuando está el Q&A, o sea, las preguntas al final de la película, que la gente hace como una interpretación que el director nunca en su vida concibió para esa película. Y le hacían preguntas de ese tipo y Suba me miraba así, digo, che, ¿qué me están preguntando? Es que justamente la otra persona apuntaba, ¿sí? Creía haber encontrado la verdad de la milanesa, ¿sí? En un capítulo donde se descubría la faceta más profunda, la psicología freudiana de ese personaje, cosa que no existía. Y obviamente eso se ve obviamente en la interpretación porque le preguntan por A y como ella no tiene nada de qué hablar del tema A, responde con B. ¿Sí? Entonces, la otra persona que está haciendo la pregunta, la entrevistadora, me mira y me dice, che, escuchame, ¿estás traduciendo bien? Sí, estoy interpretando muy bien, pero justamente lo que está pasando acá es que hay un desfasaje. Ustedes dos están hablando de colores diferentes y piensan que están hablando lo mismo. Hago una pequeña salvedad, justamente, bueno, en todo caso Alejandro me corregirá si me equivoco. El Instituto Coreano de Literatura tiene una existencia muy importante dentro de la vida cultural coreana y sobre todo un presupuesto envidiable, pero que responde a cuestiones absolutamente geopolíticas, y ahora van a ver por qué les estoy contando esto. Da la casualidad que Corea tiene una cultura muy importante, muy rica, y está en el medio de Japón y de China, con lo cual, digamos, los coreanos no quieren ser asimilados ni de un lado ni del otro, porque son una cosa diferente. Para lo cual, entonces, el Instituto Coreano de Cultura lo que hace es promocionar a sus escritores en muchos foros en el exterior y, a su vez, promover la traducción literaria, trayendo a traductores de otras partes del mundo a que se formen en Corea y después poniéndolos en tándem con traductores coreanos para trabajar de la forma más afiatada posible para que la cosa funcione bien. Y Argentina, en ese sentido, tiene la suerte de ser un país que, por un lado, cuenta con una comunidad coreana importante respecto a otros países, y es una buena entrada para la lengua castellana, por eso, y luego también tiene la otra circunstancia, y es que encontró a uno o dos editores, fundamentalmente la editorial Bajo la Luna, que entre pitos y flautas ya lleva publicado cerca de 50 títulos de autores coreanos, tanto novela como cuento, como ensayo, etcétera, etcétera. Hago esta salvedad para pasar entonces ahora a la otra cuestión. Uno dice inglés y piensa, es fácil, pero bueno, vos te viste con un irlandés, tradujiste a un sudafricano que vive en Australia, no es lo mismo que traducir a un yanqui, ni es lo mismo que traducir a un inglés. Contanos un poco tu experiencia en ese sentido con Coetzee y bueno, con Colum McCann. Bueno, por suerte, digo por suerte porque creo que me gusta el tema, pero ambos escritores fueron muy marcados por la historia de su país, y también sea la casualidad que ninguno de los dos vive en el país en el que nació. Colum McCann se inspira mucho en la historia de Irlanda y en lo que fue la gran hambruna, y Coetzee se inspiró mucho en todo lo que es la época del apartheid y el post-apartheid.
Bueno, la verdad es que sí, son escritores muy distintos, pero sí, la verdad es que hasta ahora no tuve que interpretar a ningún yanqui escritor, lo que igual me llama la atención. Sí, más allá de los acentos, que por suerte todos fueron fáciles de entender, como uno tiene que entender mucho la cultura de la persona. Por ejemplo, hace poco me tocó interpretar a un inglés que había estado en la Guerra de Malvinas. Y uno la Guerra de Malvinas la ve desde el lado argentino. Es muy difícil a veces tratar de meterse en la cultura de esa persona y que tiene una opinión distinta. Y sí, más que nada creo que lo que yo vi como dificultad es comprender la historia de cada país y la historia personal de la persona que escribió el libro. Con tema de acentos, yo lo que trato de hacer es escuchar mucho, a buscar videos de la persona que voy a interpretar, entender bien el acento, porque no es lo mismo interpretar a un neoyorquino que interpretar a un sudafricano. Pero eso, también uno, el oído después de practicar durante muchos años se va haciendo. Bueno, nuevamente, la pertinencia de la comparación tiene que ver un poco con que los irlandeses durante por lo menos unos 30 años estuvieron poniendo muchísimo dinero para que quedara en claro que no eran ingleses. O sea, la literatura irlandesa es inmediatamente adscripta, o fue durante muchísimos años, durante varios siglos diría, adscripta en forma automática a la literatura inglesa. Y a mí siempre me gusta la frase esa de Joyce que decía que los ingleses, gente eminentemente práctica y muy preocupada por el destino de la humanidad, le habían dado justamente a los seres humanos esa cosa tan importante para todos que llamamos inodoro. Mientras que los irlandeses, un pueblo de pelandrunes que aprendió a vivir en una lengua ajena, le habían dado al mundo eso que se llama literatura inglesa. Es una frase de Joyce. Pero, bueno, justamente, en cierto sentido, el caso de los irlandeses se parece bastante al caso de los coreanos, en el sentido de Irlanda tiene que competir con los ingleses y tiene que competir con los estadounidenses y queda en el medio, siendo un país relativamente pequeño y con unos recursos mucho más limitados que los que tienen estos dos monstruos. Traigo a colación la cuestión justamente porque me parece que entonces los caminos que puede llegar a tener la interpretación en casos de esta naturaleza tienen entonces algún tipo de valor agregado respecto de la interpretación que uno hace normalmente cuando piensa en un estándar donde todas estas cosas no intervienen. Quiero decir, presentarse a un escritor norteamericano, bueno, todo el mundo sabe algo de la historia de los Estados Unidos y hasta cierto punto no es tan importante saber o no saber a la hora de tener que hacer este tipo de especificaciones. Esto que decía hace un momento Alejandro a propósito de la inexistencia de la frecuentación a los psicólogos y este tipo de cuestiones marca una diferencia que a la hora de interpretar tenés que conocer. Y exactamente lo mismo me parece a mí si por ejemplo estás traduciendo un sudafricano y tenés que ubicarte respecto de las circunstancias del apartheid o lo que pasó después del apartheid. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Por suerte, los escritores a los que tuve que interpretar, por ejemplo, Colum, él enfatizaba mucho el tema de su historia, con lo cual era muy enriquecedor con todos los que estábamos allá. Fue auspiciado por la Embajada de Irlanda, porque mucha gente no tiene idea. Yo, por suerte, en la universidad estudié de historia y de lenguaje de varios países de habla inglesa, justamente por este tema, porque lo iba a necesitar. Pero no todo el mundo lo sabe y no sabe cuáles fueron las consecuencias de la gran hambruna en Irlanda, ni todos los inmigrantes irlandeses. Y yo creo que cuando te toca un escritor así tenés que hacer un estudio mucho más profundo y tratar de entender la realidad del país, del escritor al que estás interpretando. Por eso yo también lo que siempre resalto a la gente que le interesa ser intérprete, que uno nunca tiene que perder la curiosidad. Siempre te va a tocar estudiar algo que tal vez no tenés idea o algo que no te imaginabas ni que existía.
pero bueno, uno también tiene que estar en constante estudio y no sé, si ves algo que te interesa nuevo, bueno, a ver qué es, estudiarlo. Y creo que cuando te toca un escritor de un país que en nuestra cultura no se conoce o no mucha gente se interesa, también uno tiene que hacer eso, nunca perder la curiosidad. Me estoy dando cuenta que tengo, digamos, algunas ventajas a mi favor, y es que el idioma coreano se habla solamente en Corea y no lo habla nadie más en el mundo. Entonces, no hay, bueno, obviamente los coreanos tienen sus problemas en la cabeza, tienen su conflicto, pero uno puede omitir, ¿sí?, ciertos factores geopolíticos, ¿sí?, por fuera de la península de Corea. Lo que sí nunca pude hacer, por ejemplo, interpretar a un norcoreano. Yo soy de Corea del Sur. Cuando hablamos de Corea, por lo general decimos Corea del Sur, ¿no? Porque Corea del Norte no sé dónde está. Está ahí al lado, pero está como muy cerrado. Hasta ahora no tuve la suerte, menos mal, porque si no, después estaría la inteligencia surcoreana detrás mío, pinchándome los mails y el teléfono para ver si tengo algún contacto posterior con el autor norcoreano, pero hasta ahora no tuve la suerte. Sí, además, y la otra parte que me juega a favor es que yo soy licenciado en Historia, después estudié Historia, así que por lo menos, digamos, el contexto cultural en el que se han formado y cuáles son los grandes cambios. Además porque me gusta leer, ¿no? Entonces uno compara a ciertos autores de los 80, 70, que eran manuales de los jóvenes estudiantes en la militancia, y la literatura actual de este nuevo siglo es muy diferente. Así que bueno, por suerte, sí, entre comillas, sí, me he evitado ciertos dolores de cabeza mayores. De paso, ya que estás, ¿podrías explicar brevemente cuál es, que supongo que la mayor parte de la gente no lo conoce, cuál es el cambio ese tan significativo que se produjo en la literatura coreana para que se hiciera una especie de raya divisoria respecto de lo que hubo antes y lo que vino después? Hay una cuestión de generación muy fuerte. Las personas, o sea, hay algunos autores, digamos, clásicos, ¿no? Clásico me refiero al siglo XX, a la segunda mitad del siglo XX, que han escrito textos importantes, muy interesantes, en los 60, 70, hasta los 80. Tiene una marca generacional muy fuerte, que es muchos han vivido el periodo colonial, cuando era, digamos, Corea era dominio japonés, ¿sí? Muchos han vivido la guerra de Corea, la independencia de Corea, y los años más duros que sucedieron en la historia contemporánea coreana, que van desde el año más o menos 1950 hasta 1970, ¿sí? Los tiempos más duros, ¿está bien? Esa carga generacional evidentemente, si se refleja en la literatura, ¿sí? No es una literatura muy agradable, si se quiere decir, suelen ser historias muy tristes, ¿sí? Muy triste, donde se manifiesta mucho el dolor de aquellos años. Evidentemente, con el crecimiento económico, ¿sí?, luego de la industrialización y el repunte como un país industrial de Corea, la generación posterior, o sea, digo posterior, pero me refiero más o menos a quienes publican textos desde los 90 hasta la fecha, ¿sí?, que ya el régimen político ya deja de ser una dictadura militar, viven en democracia, se han vivido parte de ese proceso más duro en los 70, fue en la niñez, o sea que los recuerdos no son tan vivos, ¿sí? Y si la generación apuntaba a historias de dolor, dramas sociales o dramas sociales que se ven en tragedias individuales, ¿sí?, las nuevas generaciones, ¿sí?, tienden a escribir sobre reflexiones más propias de uno, ¿sí? Un poco creo que la excepción fue el caso de la autora Bae, que escribió El restaurante Sukiyaki, que también tiene un tono de denuncia social, pero tomando eso como una excepción, la literatura más contemporánea tiende a ver más hacia uno mismo y no desde uno hacia la sociedad. Bueno, antes de pasar la pelota al público, a mí lo que me gustaría es si tienen alguna anécdota de algo que les haya pasado en el momento de estar interpretando, en cualquier sentido. Bueno, hay cosas que se me ocurren en el momento. Por ejemplo, cuando tuve que interpretar al Premio Nobel de Literatura John Coetzee, fuimos a una cárcel, a un penal, donde él visitaba a estudiantes de literatura en el penal y le mostraron poemas de él y todo. Y una cosa que me pasó muy graciosa es que yo estaba ahí esperando a ver que alguien le hablara, cuando de repente me doy cuenta que uno de los presos, que es el bibliotecario de la
de la biblioteca que tienen ahí, se le pone a hablar y se le pone a contar de la vida. Y John Coetzee le hacía, y no le entendía nada. Tuve que ir corriendo a interpretar así rápidamente y no sé, eso es algo que a mí me gusta mucho de la profesión, que por eso digo esta anécdota, que es como la versatilidad. Por ejemplo, no sé, el otro día que yo no estaba interpretando, pero había una interpretación que estaban con aparatitos, por ejemplo, escuchando en simultáneo. No andaban los aparatitos, la intérprete empezó a ser consecutiva. Estaba hablando por micrófono, se cortó la luz, entonces se tuvo que parar y gritar para que le escucharan. Y yo también por eso decidí dedicarme a la interpretación, más que nada. Traducciones hice muy pocas porque a mí me gusta esto de conocer a la gente, de interpretar en el momento y vivir esa adrenalina en el momento. Y también me gusta, por supuesto, que termino el trabajo y me voy a mi casa, que ya me lo saqué de encima. Y bueno, otra vez una cosa que me pasó, que después uno se siente culpable y se machaca en la cabeza, que dice, eso también es otra cosa en interpretación, que cometiste un error y no hay vuelta atrás. O sea, si se repite la palabra o lo que sea que te confundiste, lo podés salvar más adelante. Pero después te quedas machacándote en la cabeza, ay no, ¿cómo hice eso? Ay, qué burra. Y me pasó que hace poco, la semana pasada, que estaba interpretando a este veterano de Malvinas, que dijeron el jefe de no sé qué cosa, era jefe de operaciones, yo dije jefe de otra cosa. Y el señor paró todo, dijo, no, eso está mal, paró todo, y yo dije, ay no, ¿qué hice? Después le pedí perdón, me dijo, no, está todo bien, pero uno dice, no, yo cometí un error, quedaron mal todos por mi culpa. Pero bueno, son cosas de la profesión y que uno después se ríe. Y nada, la verdad que lo disfruto mucho a pesar de todo. ¿En tu caso, Alejandro? Creo que otra ventaja con la que cuento a favor, a diferencia de Felicita, es que al no entender nada a nadie, puedo decir lo que quiera, ¿sí? En el 99% de los casos puedo decir lo que se me canta, obviamente no digo lo que se me canta, ¿sí? Digo cosa correcta lo que dice la persona, pero nadie me puede corregir nada, eso lo tengo muy a favor mío. Tengo varias anécdotas, la mayoría no las puedo decir porque realmente tengo una imagen que cuidar y no quiero destaparme de esa forma que en este primer contacto con ustedes. Pero me pasó algo muy curioso, hablando de la versatilidad, de la espontaneidad que te requiere el trabajo del intérprete a diferencia del traductor. La otra vez con Miguel, en la Feria del Libro. Miguel Balaguer es el director y de Bajo la Luna. Miguel le hace una pregunta a la autora sobre la sordidez de la obra que se va acentuando hacia la segunda mitad. Sinceramente, yo no uso en la vida cotidiana la palabra sordidez. Sé lo que significa, ¿sí? sé lo que semánticamente quiere decir, pero es una definición muy diccionario y sinceramente no hay traducción literal de sordidez, no hay traducción literal de nada en la vida casi al coreano, pero no hay traducción prolija de sordidez al coreano. Y me quedo mirándola así. Y esas son las cosas que realmente cuestan la interpretación, ¿no? Porque uno cuando hace la pausa, todo el mundo lo mira así, digo, che, escúchame, ¿qué pasa acá? Lo miro a Miguel, digo, che, escúchame, Miguel, decime sinónimo de sordidez, ¿sí? Porque no, realmente no hay, como no tiene traducción literal, lo que hay que hacer es buscar, digamos, el mismo campo semántico, palabras parecidas para llegar. Digo, escúchame, Miguel, decime una palabra sordidez. Y Miguel se me queda mirando así, digo, y sordidez es sordidez, ¿sí? Lamentable no, por suerte no suele pasarme muy seguido porque si no creo que perdería el trabajo, pero ha sido un momento grato porque nos reímos todos y después obviamente con otras palabras un poco más extensas, en 6-7 oraciones pude explicar lo que significa sordidez, que es lo que transmite sordidez en idioma coreano. Pero son justamente esos accidentes, ¿sí? Que suelen pasar cuando uno trabaja en vivo, en persona. ¿Puedo agregar una cosa? Sí. También hay otro tipo, además de la interpretación simultánea y la consecutiva, hay una interpretación que se llama interpretación de enlace, que es cuando uno va acompañando a una persona que maneja el idioma, pero necesita ayuda, digamos. Y yo, una vez me tocó hacer eso en una comida en un restaurante, que yo decía, bueno, más relajado, va a ser fácil. Pero ¿qué pasa? La persona que estaba conmigo quería que yo le dijera la traducción literal de la palabra específica que él quería decir. Y lo que también hay gente que piensa es que somos diccionarios parlantes los intérpretes y no lo somos. O sea, a veces hay una palabra que
uno no sabe exactamente la traducción y le explicás cómo puedes, pero este hombre quería, no, quiero la traducción literal. Yo le digo, bueno, discúlpeme señor que me voy a fijar en el diccionario, porque yo un diccionario parlante no soy. Así que, otra anécdota. Yo le sumo una que no tiene que ver directamente con lo de ustedes, pero que me tocó verla la semana pasada. La semana pasada yo estaba en México en la Feria del Libro del Zócalo, que estaba dedicada este año a las letras británicas. Entonces había una gran cantidad de escritores ingleses, escoceses, galeses, etcétera. Y por supuesto había interpretación simultánea para el público y también para los escritores, o sea que todo el mundo estaba con un casco. Pero por alguna razón, aparte también, había traductores de gestos, intérpretes de gestos que, mientras la gente iba hablando, estaban parados en un rincón del escenario haciendo todos los gestos que tenían que hacer y qué sé yo. Y pasó una cosa que yo nunca la había visto en mi vida. Había una intérprete de gestos que se entusiasmó tanto que cuando se recitaban los poemas de los poetas, empezó a interpretarlos también con las manos. Y fue una cosa tan sorprendente que incluso los que estaban recitando poemas se olvidaron de recitarlos y se quedaron mirando y la chica quedó haciendo toda su gesticulación y demás. Aprovecho esto entonces para hacer una última pregunta en serio. ¿Les pasó alguna vez el hecho de que no les gustara la respuesta de quien o lo que estaba diciendo la persona y que lo interpretaron deliberadamente mal o lo corrigieron o alguna cosa por el estilo? No, no me pasó. Pasa que yo tengo el cassette en la cabeza que la persona dice eso y lo tengo que decir. De hecho, si la persona insulta, lo tengo que decir. Es así. Eso es lo que yo entiendo que es lo correcto. Por suerte no me ha tocado traducir a ningún nazi o un genocida, a alguien de ese tipo que dijera cosas muy políticamente incorrectas. Pero aún así, si pasara, me ha pasado no tanto con la literatura u otros campos culturales como el cine, sino en el ámbito diplomático. Hay muchas veces cuando en las reuniones diplomáticas, cuando una persona dice, bueno, una postura suya, si tengo el conocimiento del tema, que por lo general suelo tener, y lo que le digo a Sotoboche, le digo, ¿le traduzco literalmente lo que usted me está diciendo? ¿Sí? Me dice, sí, por favor, en ese caso procedo. ¿Está bien? Porque muchas veces por desconocimiento culturales o no sé, pensar, no sé, hablar de la Argentina diciendo así, acá son todos italianos españoles, no son todos italianos españoles, ¿sí? Perdón Jorge, no se ofendan, pero el clima cultural tiende a ser un poco más abierta hacia las nuevas identidades culturales si uno enfatiza el tema, no, porque es un país de inmigrantes italianos y españoles. Bueno, y si sucediera algo así, le digo, señor, ¿quiere que traduzca literalmente eso? Porque resulta que acá viven muchas otras nacionalidades también. Suele pasar esa cosa. Debo confesar algo que espero que nadie me denuncie. No hay nada que denunciar. Igual ya pasó mucho tiempo, nadie se va a acordar. Era una reunión bilateral, ¿sí? Para un acuerdo entre dos países. Resulta que los coreanos trabajan muy bien en ese sentido. Cuando hay acuerdos bilaterales se trae, digamos, un guión con 4 o 5 versiones, 4 o 5 escenarios posibles, ¿sí? Por cada párrafo, ¿sí? Por cada párrafo y palabra clave, ellos tienen en caso de responder sí, cómo proceder, no, cómo proceder, y si no saben cómo proceder, ¿sí? Entonces tienen un guión, él tiene el texto original para el acuerdo bilateral, y al costado tiene una extensión larguísima de situaciones hipotéticas en las que ellos cómo deben responder. Y evidentemente el funcionario local no viene con esa preparación, creo que no viene sin leer el texto, ha pasado que viene sin leer texto, y las negociaciones no siempre son, digamos, simétricas entre ambas partes, ¿sí? Muchas veces hay cierta simetría porque la otra persona viene estudiado todo hasta la última palabra y la otra persona lo leyó en el colectivo antes de llegar a la oficina. Y en una relación, en un acuerdo bilateral, donde se estaba jugando, digamos, se iba a poner 2 o 3 palabras que iban a marcar a quién le iba a corresponder esa carga impositiva, sea a la Argentina o a Corea. Este funcionario, ¿sí? Que trabaja acá cerca, ¿sí? Dejó pasar eso, ¿sí?
hice algo mal. Profesionalmente está mal lo que hice, ¿sí? En lugar de mantenerme neutral, lo que le dije, pero escúchame, Juan, digámosle, Juan, revisaste esa oración, léelo bien, ¿sí? Y gracias a eso le ahorré al Estado argentino más o menos $500.000. Y me siento como, le he pagado a la sociedad argentina, ¿sí? Todo lo que he recibido con ese $500.000, así que estoy moralmente satisfecho y tranquilo con el país. Dije que era la última pregunta, pero se me acaba de ocurrir otra cosa más. Ustedes hablaron de traducción del inglés al castellano y del coreano al castellano. ¿Qué pasa cuando traducen justamente al revés, de los idiomas de los cuales traducen, mejor dicho, del castellano a los idiomas a los cuales ustedes traducen? Bueno, en mi caso, la verdad que son más veces creo que las que practiqué al inglés que las que ejercí. Creo que al inglés me resulta más fácil, siento que las palabras me salen más fácil porque hay cosas que en inglés se dicen con 2 palabras que en castellano se dicen en 5. Así que creo que sí, lo disfruto mucho más. Como que me parece que es un idioma en algún sentido, para decirlo oralmente, mucho más simple. A mí me encantan los 2 idiomas, ¿sí? El problema es que son muy diferentes, ¿está bien? Ergo cobro más, pero ergo hay poco trabajo, ¿sí? Pero hay una diferencia bastante fuerte entre los 2 idiomas. ¿Cómo decirlo esto? Y eso que nadie dijo sordidez, ¿eh? Sí. Creo que depende mucho de la persona, ¿está bien? Si alguien, bueno, ya me voy tomando confianza un poco, así que me voy soltando y después, pero no me insulten por el blog, por favor, ¿sí? No posteen cosas raras, ¿sí? Si alguien me encarga un trabajo de interpretación, sea interpretación o traducción, yo sinceramente no recomiendo a nadie, ¿está bien? En el país me dicen, no por egoísta, ¿está bien? Por más que yo no pueda hacer, si me delegan, si me piden un trabajo que es importante, ¿sí? De la primera palabra hasta la última, yo no recomiendo a nadie porque sinceramente no conozco a nadie en el país, ¿sí? Por la que yo pueda poner las manos en el fuego. ¿Está bien? Sucede eso. El problema que existe en estos 2 idiomas, al que hacer tan diferentes, quienes están en Corea como intérprete coreano-español, ¿sí? Digamos, apenas le van pisando los talones al idioma español, ¿sí? Y todavía tiene, digamos, una brecha importante entre los 2 idiomas a alcanzar. Obviamente, cuando se trata de español-coreano, tiene una fluidez muy importante, pero cuando se trata al revés, el sentido, les cuesta muchísimo. Y lo que suele pasar muchas veces con los intérpretes o quienes trabajan en tiempo parcial en algún evento, alguna ocasión especial, interpretando aquí, por lo general son miembros de la comunidad coreana que viven aquí, que estudian, pero entre comillas como una changa, porque pues, hay una ronda de negocio, que esto que lo otro, piden, bueno, intérpretes y van. Y sinceramente no. Y los chicos que están desde la primaria aquí, desde muy chicos, hablan español bien, fluido, todo lo que quieras, pero cuando se trata de explicar las cosas, ¿sí? Con cierta formalidad, ¿sí? En cierto contexto determinado, usando la jerga correcta, no pueden hacerlo, ¿sí? Sucede eso. Ahora voy a hacer algo muy asqueroso, es que yo no tengo ningún problema en los 2 idiomas, por suerte. Me siento cómodo con los 2, no tengo una presión de, digamos, porque me falta esto que lo otro, pero lo que sí me afecta muy subjetivamente es el tema de dónde me encuentre y cuáles hayan sido los últimos antecedentes laborales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si estuve 5 días corridos, ¿sí? Encerrado en un laboratorio traduciendo una autoría para un laboratorio farmacéutico aquí, ¿sí? No es lo mismo eso que haber estado en el Festival de Cine en Mar del Plata 10 días, ¿sí? Acompañando al presidente jurado que resulta ser coreano, ¿sí? O sea, depende de la interacción o no sé, por ejemplo, a veces traduzco también, ¿no?
Si he traducido del coreano a español, ¿sí? No sé por qué tengo, al menos durante un mes o un par de semanas, mayor acercamiento o mayor empatía hacia el idioma español que haber traducido al revés, ¿sí? Suelen haber cosas de ese tipo, pero digamos creo que son como fluctuaciones muy leves que suceden según la coyuntura y lo que pasa en el momento. Bueno, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Quién quiere comentar algo de lo que se dijo? Me pareció que... Yo realmente admiro muchísimo a los intérpretes, porque bueno, yo soy traductora pública y realmente, como siempre visitas, estamos muy pendientes de qué palabra utilizar, cuál es el término correcto, y poder decidirlo, poder decidir qué decir en el momento, con una pronunciación que de repente puede resultar difícil, realmente me parece digno de admiración. Y yo creo que necesitan tener un espíritu muy seguro, tienen que ser muy seguros de ellos mismos. Y realmente, bueno, por eso quiero expresar mi admiración a los intérpretes, ¿no? No solamente creo que tienen que contar con todo el conocimiento de los dos idiomas, el estudio de lo que van a traducir, sino también tienen que contar con una personalidad que denote, tienen que ser muy seguros de ellos mismos. Entonces, bueno, acabo mi admiración para ustedes. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Para Alejandro Kim, quería preguntarle cómo fue la experiencia en La Chica del Sur, en el documental. Yo sabía que hay que me preguntar eso. ¿Sí? Además, vos estás con ese buzo, ¿sí? No me llevo muy bien personalmente con Yonce, ¿está bien? Pero está bien. Acá no vamos a hacer lío en la otra punta del mundo. ¿Sí? La Chica del Sur. ¿Alguien ve La Chica del Sur? Menos mal, me avergüenza. Hay un documental que no la ve nadie, no se calienten en averiguar qué es La Chica del Sur, pero fue... No voy a decir más sobre el tema, ¿sí? Porque no quiero ahondar en cosas que me avergüenzan un poco. La experiencia fue infernal, la experiencia fue dantesca en un principio, sí, pero solamente en un principio. ¿Pero en qué consistió esa experiencia? Bueno, tengo que hablar sobre esto. Bueno, la pasa por Isaac cada tanto, ¿sí? Si la quieren ver, por Isaac cada tanto la pasan. Es un documental sobre un activista por la reunificación en Corea, justamente, y el documental se hizo desde aquí, de un director argentino. Entonces me pidieron, como nadie se acuerda de su nombre, porque fue en los 80, a todo el mundo fue a preguntarle, dice, ¿usted sabe que vamos a llamarla Su, ¿sí? ¿Sabe quién es Su? ¿Sabe quién es Su? Y bueno, toda la gente que estudia estudios asiáticos, que esto con lo otro, no la ubicaban, obviamente. Uno tiene que leer el diario más o menos todos los días y no está en un texto de historia de estos días. Entonces me dijeron, bueno, Alejandro, vos que conocés el tema, conocés historia, sos intérprete, danos una mano con esto. Y no sé por qué, creo que fue uno de los errores de mi vida. Dije sí. Entonces me enganché con este proyecto. Al principio iba meramente a ser intérprete, ¿sí? Pero me di cuenta que estas dos personas es como el caso de la entrevistada y la entrevistadora, ¿no? Que hablaban de dos cosas totalmente diferentes, pero en coreano hay una palabra que lo define muy bien. Las mismas camas, pero diferentes sueños. ¿Está bien? Y otra cosa que admiro a los traductores es cuando traducen estas cosas, ¿no? Estas frases, ¿sí? Sobre llovido mojado, yo qué sé. A tal palo tal astilla, o de tal padre tal hijo, ¿sí? Porque yo me mato en casa pensando, me doy la cabeza contra la pared y digo, ¿cómo traduzco esto del coreano? Porque, bueno, volviendo al tema de La Chica del Sur, y así empecé. Entonces, al principio eran dos personas, que a la persona protagonista no la ubicamos en el mejor momento, salía de lo que sería más o menos el encierro, era bastante sensible y no fue fácil, así que, pero eso fue al principio.
¿sí? Luego yo fui la víctima del roce. Hay otro dicho coreano que en la pelea de ballenas mueren los camarones, ¿está bien? O sea, se pelean dos monstruos y yo estoy en el medio y es difícil llevarse la situación. Pero eso fue solamente los primeros días. Después ha sido, con ella nos hablábamos, con José Luis, cada tanto nos juntamos a comer y todo es muy ameno. La pasan cada tanto por Isa. ¿Alguien más? Una cosa que me quedé pensando, en un momento en donde hay bastantes vueltas dando alrededor de las cuestiones vinculadas a los modos de asociación entre los traductores, ¿hay alguna asociación de intérpretes en Argentina? Bueno, la que yo en verdad conozco dos asociaciones que son de traductores e intérpretes. Una es ATI, que es Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, y otra que es internacional es IAPTI. La Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, bueno, además que te orienta con los honorarios y todo eso, y bueno, está en Argentina, entonces como que hay más acceso. Y APTI es internacional. Lo que tiene bueno es que, por ejemplo, viene a hablar una intérprete polaca, entonces te da su testimonio, y más que nada luchan por la desregularización de la profesión para buscar algo más regularizado y que no abusen de nuestro trabajo. Yo por lo menos trabajo muy solitariamente, así que no... Felicita, ¿vos sos miembro de ATI? No, pero quiero ser. Después Algún día lo seré. voy a googlear el tema de ATI, a ver si nos organizamos un poco sindicalmente en el gremio. Esto es un problema acá, en Corea. Lo que sé es que en Corea es muy raro el tema de la interpretación porque teóricamente no hay una carrera de grado que sea intérprete, ¿sí? Es una carrera de posgrado. ¿Sí? En donde, digamos, no sé por qué, pero el 99% son mujeres. El ser intérprete en Corea para una mujer reditúa mucho. No sé por qué, pero los hombres son muy discriminados. Menos mal que no estoy allá, pero es un poco más complejo. Están organizados en una asociación, pero es una asociación no tanto para... bueno, sí, es para los derechos del intérprete, digamos, las condiciones de trabajo, cómo se negocian los honorarios, pero es más que nada para que no entren bichos raros de afuera, alguien que diga yo también quiero ser intérprete, no. Entonces es un gremio bastante hermético, ¿sí? Es más que nada para lo que se dice en la jerga cuidar la huerta, ¿sí? Bueno, última pregunta, si no hay ninguna otra de ustedes. ¿Se puede vivir de la interpretación? Bueno, en lo que es mi experiencia, yo te puedo decir, yo tengo un trabajo fijo que tiene que ver con el idioma inglés en un colegio primario. Lo que a mí me han dicho mis profesores, que son profesores y además trabajan, es que como que me dicen, si querés mantener una casa, ten algo fijo, por lo menos part-time. Pero no sé, a veces me pasa que me hablan de un trabajo de interpretación y me conviene muchísimo más faltar a mi trabajo un día que perderme ese trabajo. Así que creo que uno se va manejando. Tengo una profesora que, por ejemplo, ella sola tiene muy pocas horas en la facultad, pero casi se dedica a casi todo en la interpretación. Pero yo creo que cuando uno se va haciendo más conocido y va teniendo más contactos y va conociendo más gente, puede vivir solo de eso. Por suerte los honorarios son buenos, pero también por todo el trabajo que conlleva, porque no es solo el trabajo que hacemos ahí, sino el trabajo previo que hacemos. Alejandro me estaba contando que para una interpretación tuvo que estar estudiando términos durante 2 semanas. O sea, si después te lo cancelan, pues te estoy estudiando 2 semanas y no, para nada. Así que yo creo que está bueno tener algo fijo y agarrar a las interpretaciones, que es como yo estoy haciendo ahora, pero sí, creo que lo ideal sería tener solamente interpretaciones. Yo creo que si uno quiere y uno tiene que querer, si uno tiene la motivación, puede tener interpretaciones y tener un trabajo considerable. Antes de responderle tengo que confesar que mi sueño es traductor literario, ¿sí? Ojalá, es que lamentablemente no se puede vivir como traductor literario en el idioma en los que me corresponde traducir, ergo no se puede ejercer eso, pero ojalá en algún momento me pueda dedicar años y años enteros solamente a traducir literatura, ¿sí? Esa satisfacción de encontrar el equivalente sobre llovido mojado, ¿sí? Que en coreano es nieve sobre escarcha, literalmente dicho.
Sí, tiene una cosa muy particular que me encanta. Ahora, si se puede ver la interpretación en el campo, por lo menos en el que estoy, es difícil. Es difícil porque tiene muchos riesgos, o sea, cuando hay buenas rachas, ¿sí? Con que uno trabaje 5 días al mes, tranquilamente puede vivir y posiblemente le sobre para el otro mes, ¿está bien? Trabajando 5 días al mes. Pero es que justamente las fluctuaciones no te garantizan nunca que vos vayas a trabajar en un trabajo serio, bien remunerado, 5 días al mes. Entonces, uno, menos en enero, no te llama nadie en enero, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lamentablemente, uno debe recurrir a una combinación de trabajos, ¿sí? Que complemente el uno al otro económicamente. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo hemos pasado muy bien. Y bueno, ya saben, la tercera semana de noviembre, no recuerdo la fecha exacta, es la última reunión de este año del Club de Traductores Literarios. Gracias. Gracias.